Ay, qué susto, Dios mío. La cámara esta me tiene súper lenta. Ah, mira, ya está, ya aparece. Ay, no puede ser. Ya aparecemos. Mira, le Bueno, damos acá me gusta para reportarle a la gente que ya estamos aquí. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué más? Hoy sí tenemos a la invitada lista, ya todo listo para empezar con una nueva forma que estamos probando TikTok Studio. Entonces espero que me escuchen bien, que todos me escuchen bien. Y bueno, esperemos unos segunditos y empezamos de una. Estamos haciendo retransmisión desde Zoom a TikTok. Hola Sam, ¿cómo vas? Ayúdame ahí con los corazoncitos, please. Sabes, Vivi, que yo normalmente nunca pongo velas para los lives, pero hoy no sé, me salió, me llamó, me dio como una necesidad. bueno, chévere, interesante. Yo tengo mi vela prendida todo el tiempo. Eso, bien, algo sabía dentro de mí como una velita, una velita, una velita. Probablemente me vean un poquito más después de lo que va la voz porque estoy usando una cámara afuera. Entonces eso hace que como que la imagen vaya un poco más lento y el audio pues está directamente acá desde TikTok Studio. Bueno, creo que ya tenemos suficiente gente. Empecemos de one. Dale, Jane, yo estoy un poco perdida, pero con todo gusto, vamos. Vamos a ayudarte a darle más visibilidad. Sam, estoy renueva con eso de esto. Apenas estoy en lo de probando con TikTok Studio desde el computador. Entonces ahí vamos como probando eso, vamos suavecito. Suavecito porque ambos estamos como perdidos un poquito con esto del live. Entonces, bueno, para mí es un honor presentarles. Ay, ahí está mi maestro, mira, Angelo. Angelo, Hola, gracias. gracias. Este, les quiero presentar a mi gran astróloga, mi amiga desde hace muchos años, mi tía adoptiva de Bogotá, a la que le tengo un gran aprecio, un gran amor, y a Jade, que viene a acompañarnos. Para mí es un honor que estés aquí con nosotros, que hayas dicho sí al espacio, que te unas, que no sé, es que ha sido un camino largo, así han sido varios años, desde antes de la astrología, que nos conocemos, que hemos visto un cambio grande, entonces pues siento que es un honor para mí tenerte aquí y que le hayas dicho sí a Bitácora de un viaje. No, Jane, muchas gracias a ti por la invitación y sobre todo por poder compartir un poquito, pues el proceso tal vez de ambas, ¿no? Porque creo que tú tal vez has sido testiga, consultante, acompañada, pero también has podido ver mi evolución como astróloga con estos casi 8 años que llevo acompañándote, de los cuales hace tal vez más de 10 años soy astróloga, entonces ha sido pues también muy potente poder tal vez hablar desde esas dos miradas de la astrología y demás. Y pues para mí también es un honor verte en esta gran evolución y sobre todo en tu año ascendente Géminis que te está acompañando y creo que se está moviendo y nos estás contagiando un montón también con todo lo que tal vez todas las personas tenemos por decir, por denunciar, por compartir en voz. Sí. Entonces, pues gracias.
No, 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 yo estoy muy agradecida realmente. Para mí estos 8 años de astrología han sido una guía y un regalo, siento. O sea, como que todo, sobre todo con las revoluciones solares, yo como que todos los años programo y digo, ese es mi regalo del año, de un encuentro con Vivi, porque sé que lo que haces, que lo que llevas ya mucho tiempo haciéndolo, es muy acertado, es muy cercano y a mí me da mucha luz, sobre todo con lo que tiene que ver con desarmar un poquito más los signos, desarmar un poquito más los símbolos y, y llegar, ¿no? A esa que es la meta del año que te permite crecer mucho más. Pero bueno, antes de meternos aquí en esto que es un poquito ya más técnico para quienes no conocen, cuéntanos un poquito más de qué es la astrología y cómo llegó la astrología a tu vida. Bueno, pues, ¿qué es la astrología? Les voy a hacer como una metáfora que me gusta mucho compartir y es que la astrología tal vez es un arte más que una ciencia. Los más científicos dicen que es una pseudociencia, que no alcanza a ser ciencia porque no es 100% comprobable desde un método científico. Sin embargo, es para los griegos tal vez la ciencia más antigua que existe precisamente porque es un camino de orientación. La astrología es el arte de interpretar los cielos y es precisamente en esta metáfora donde nos encontramos con las energías de planetas, de casas astrológicas, de escenarios de nuestras vidas, que cuando nacemos, más que estemos predispuestos a un destino, tenemos una orientación desde este nivel y desde este enfoque astrológico que yo manejo, que es un enfoque mucho más terapéutico, un enfoque mucho más orientativo que predictivo. Entonces, la astrología precisamente es el arte de poder conectar con qué el universo nos está diciendo y el universo tiene unas matices importantes y unos elementos que son planetas y signos. Y desde ahí, pues, el universo nos habla a nivel de elementales, de la tierra, del fuego, del aire y del agua, para podernos orientar como personas. Entonces, más que predicción, es comprensión de nosotras, de nosotros mismos y también de nuestros caminos. En eso yo resumiría un poco qué es la astrología. Es el arte de interpretar los cielos de cada ser, de cada persona y sobre todo encontrar un propósito universal tal vez, pero individual para cada persona. Sí, es como ver tu historia reflejada en un mapa grande de tu vida en las estrellas, ¿no? Y que viene siendo muy acertado y ayuda muchísimo, sobre todo a seguir como evolucionando en el camino de la vida, que ha sido lo que hemos hecho juntas durante estos 8 años. Eh, Porque pues bueno, o sea, la astrología puede ser más que la forma de satanizarla de una predicción, puede ser una capacidad para justamente de lo que estábamos hablando, orientarte hacia donde realmente puedes llegar a ir y a explotar tu potencial como mucho más profundamente, ¿cierto? Así es, Yanni. De hecho, mi historia de cómo llego a la astrología precisamente llego en una situación muy compleja de mi vida. Llego a los 25 años, tengo 36 años y especialmente llego por una crisis muy fuerte, donde en ese entonces no se hablaba tanto de depresión, pero pues yo venía con una depresión muy fuerte porque todo en mi vida estaba cambiando. Yo quería ser monja, quería servirle al mundo y ahí me voy encontrando con que la institución me pone muchas resistencias, pero yo voy encontrando muchas resistencias al convento y a la vida conventual, y más por un camino espiritual que iba como buscando, pues me voy encontrando con la humanidad de esta institución. Y me dicen, me echaron prácticamente, me dicen, como no, tú no puedes pasar a otro nivel porque eres demasiado libre y no nos funciona la forma en cómo ves el mundo. Entonces, desde ahí dije, fue pucha, se me derrumbó todo lo que yo pensaba que me veía de viejita en el África, en la India, en un montón de países trabajando con la gente, y resulta que me dicen que no. Pues yo me desestabilicé por completo, regresé a Colombia, vuelta a nada,
Y lo primero que hago es conseguir trabajo. Inicio a trabajar con pueblos indígenas nuevamente en Colombia. Y ahí conozco una compañera de trabajo que me dice, yo a usted no la veo bien, hágase una carta astral. Y yo, bueno, no importa, hay que hacer lo que sea porque hay que vivir de alguna manera. Sí. Y cuando llego con Natalia, que es mi profesora, pero adicionalmente pues mi astróloga de toda la vida, pues en esa sesión fue muy reveladora entender yo en qué estaba enredada, pero adicionalmente comprender por qué termino en un convento, pero adicionalmente de dónde nace esta búsqueda para entender la crisis en la que estaba en ese momento. Y desde ahí para mí fue tan orientativo, pero adicionalmente fue como un bálsamo de comprensión de qué estaba viviendo para iniciar a entender, iniciar a trabajar en terapia alternamente, como toda esta crisis que me viví. Entonces, pues así es que llega la astrología en la vida y yo digo, si a mí me salvó esta información, porque literalmente me salvó la vida la astrología, y al ser enfermera y al trabajar con el cuidado de las personas, profesionalmente con la salud de las personas, me di cuenta, la astrología es un camino de sanación. Y por eso tal vez el eslogan de mi marca de Vivi Astral es astrología para sanar, porque a mí me ayudó a sanar un montón de cosas y me sigue revelando procesos de sanación. ¿Por qué quedarme con eso? Entonces, pues nada, inicié a estudiar con Natalia, con Bitácora Astral, Sí. y desde ahí pues llevo ya un camino de 10 años donde he tenido varias maestrías y profundizaciones en temas específicos como astrología médica, como sinastrías, y cada rollo que voy teniendo en mi vida, inicio a profundizarlo desde la astrología. Entonces, como cada vivencia que me pasa o cada comprensión de mis propios traumas, crisis, me voy y me meto en los temas astrológicos y desde ahí profundizo. Y eso es un poco lo que yo comparto en mis sesiones con las personas que acompaño. Y desde ahí, pues es muy genuino como este espacio donde la astrología es algo que es importante compartir para quienes requieran de pronto hacer conciencia en sus vidas también. Wow, es que es realmente impresionante cómo ya pasaron 10 años, o sea, es que no puedo, no puedo, yo me acuerdo de la primera revolución solar que hicimos y para mí fue ayer, pero pues sí, el camino, el transformar tanto y tan bonito como lo cuentas, porque pues siento que uno cuando ya hace un proceso muy de introspección de aquello que ha vivido puede contarlo de una forma así bonita, de decir, tuve que quebrarme para estar donde estoy ahora y agradezco la forma en la que me quebré para poder llegar a donde llegué y poner mi talento al servicio. Porque sí siento que pues, por ejemplo, a mí literalmente sí me ha sanado durante estos 8 años con el mundo de la astrología. Sí, Jan, es que creo que no hay de otra. Es como para mí fue una confrontación conmigo misma en sintonía. O sigues en el convento sacrificando tus ovarios, tu útero, tu sexualidad de alguna manera, que creo que eso fue lo que a mí más me repercutió en esta dinámica conventual, como todo muy tapadito. Sí. Y yo siento una mujer extremadamente de los vínculos. Entonces dije, o sacrificaba esa parte, que llego por después en terapia voy entendiendo, ya entiendo por qué el convento fue un ejercicio para mí también de autoexclusión, un poco también de la sociedad, pero sobre todo de mi relacionamiento con las parejas. Entonces, astrológicamente inicio a entender, claro, es que tengo un montón de ubicaciones en la casa de las parejas y en la casa mía, en la casa de uno individual, que hace como, no, hay una confrontación entre planetas que no es tan sencillo entenderla. Sí. Entonces, mira que con estos dos como visos que doy un poco de mi experiencia con la astrología, a mí me ayudó a entender demasiado y sobre todo me permitió como establecer caminos también como de alternativas sin decir que es un proceso romántico. Ujú. No, no es romántico, es un proceso que es doloroso, ha sido un proceso que ha sido fuerte de confrontación y creo que está lindo también en esta época donde la nueva era y la información de cantidad de alternativas que tenemos para comprender nuestros procesos
no son superficiales. Y tal vez ahorita lo que se vende es un proceso superficial. Y en mi Sí, experiencia es como, pues no, hay que ir a ver la sombra, porque ahí es donde habitamos para seguir mucho en sintonía. Bueno, y si no hay sombra, entonces, ¿cómo ves tu luz también? Entonces creo que ha sido potente, interesante y desde ahí pues la astrología a mí me ha transformado y me sigue nutriendo cada día. Entonces cada vez me convenzo más que para mí la astrología es una herramienta de cuidado, de sanación, pero sobre todo de comprensión con la cual puedo guiar también a otras personas a ese reencuentro con sus dones, con sus potencialidades, pero también con los retos que tenemos en la vida, porque si sí, no sería muy extraño la vida como plana, pues. sí, como raro. Pero, por ejemplo, una cosa que hemos visto durante todo este tiempo es que eh, sí, lo que tú dices, como el profundizar en esas sombras, es lo que te lleva a justamente resurgir, reaportar, pero también no es como el quedarte ahí o el de observar cómo puedes tú mismo llevarte hacia esas sombras, ¿sí? Como, por ejemplo, la carta te puede mostrar las formas en las que sigues resistiéndote a ver esa sombra, a vivir esa sombra, a entrar a ese cuarto oscuro que a nadie le gusta, a que Hades termine raptándote. Ahorita hablamos de arquetipos. este, ya yo aquí poniéndolo todo muy personal, pero es real. Es un camino que se ha vivido también y que siento que la astrología ha sido una forma de guianza muy perfecta y que me lleva también, digamos que a la otra pregunta que mucha gente viene diciendo, astrología de predicción, astrología evolutiva, astrología de otro tipo de cosas. Entonces hay muchos diferentes tipos de astrología, no quiere decir que uno de esos sea correcto, pero el que tú practicas es astrología evolutiva, ¿verdad? Y la astrología, pues es que yo creo que es tal vez de las ciencias, pseudociencias más antiguas que pueden existir. Desde romanos y griegos se utiliza el arte de mirar las estrellas para ver si se hacía una cirugía o no en el momento, para saber si se sembraba o no en el momento. Entonces, la astrología tiene unos enfoques y hay un enfoque que es el predictivo, que es la astrología clásica Uh-huh. que es tal vez, yo recuerdo a mi mamá una vez me dijo, no, fui a donde el astrólogo que me dijo que tal y tal usted va a ser así, asá, y es, bueno, interesante, es un enfoque que existe. Sí, Hay gente que le interesa y le importa que le digan mañana qué va a pasar. Bien, hace parte también, digamos, de toda la dinámica y las concepciones que las personas tenemos con lo que vibramos. Yo no vibro con la astrología de predicción, porque considero que la astrología de predicción puede limitarte a la experiencia de vivir lo que debes vivir o lo que te invita la vida a vivir, llámese el universo, Dios o en lo que tú creas frente a este ser supremo que te habita, que te lleva y que te moviliza. Entonces, la astrología que yo realizo tal vez Nata, de Bitácora Astral, mi profe sí. la bautizó de alguna manera como astrología de orientación, porque la astrología Ok. evolutiva es una mezcla entre esta astrología de orientación más complementos terapéuticos del mismo proceso astrológico. Entonces, ¿qué es lo evolutivo y qué es la orientación? Que te des cuenta de que no solamente vienes a hacer un mañana, que los planetas pueden disponer de alguna manera, y eso lo llamamos como astrología determinista, y es como, no, pues es que todos los acuarios son mentales y nunca van a sentir el corazón, y es como, Sí. no, porque también se limita la astrología a una serie de, como de sensaciones que son deterministas y que limitan al ser humano también para encontrarse con el bien o con el proceso al que se le invita a crear y también evolucionar. Entonces, dentro de esa astrología, vamos encontrando que la evolución cada persona se la da. Entonces, este enfoque te invita sobre todo a confrontarte con quién eres, Sí. astrológicamente hablando, con qué elementos
son predominantes, somos personas más fuegos, más aires, más aguas, más emotivas, por ejemplo, o más aires, más mentales, por ejemplo, y es importante integrarlo. Entonces, dentro de esa comprensión tienes caminos que pueden ser facilitantes o que pueden ser tensos en tu vida. Y eso es un Ujú. poco lo que la astrología te invita a integrar, más que desde la predicción, que es bueno, entonces me caso, me muero, y ese es un poco el susto que a las personas les da, porque Sí. sobre todo a las más mayores últimamente, y como de los últimos 3 años para acá he venido haciendo acompañamiento a papás y mamás de mis consultantes, y es como qué lindo, porque nunca es tarde para darte cuenta, pues, en dónde se te enreda la vida, pero Sí. adicionalmente cuáles son los talentos que tienes, porque esta visión astrológica no solamente te dice, ay, no, tenaz que tengas una luna en Escorpio porque todo te vas a hacer la más obsesiva del planeta. Es como, no, ¿por qué? ¿Cuál es la luz que hay en Escorpio? ¿Cuál es la sombra de este signo? Y adicionalmente creo que eso es lo más potente de esta visión astrológica, que no es determinista, sino que la persona es la que hace conciencia hacia dónde transitar y caminar en esa luz y en esa sombra, que son fuerzas importantes en nuestras vidas donde nos estamos moviendo. Y es lo que le da justamente lo que decías hace un momento, le da el sazón a la vida. Que cómo sería la vida sin tener esa capacidad de autodescubrirnos. Y una cosa que siento que yo he aprendido también justamente con la astrología y con este proceso tan largo que hemos llevado, es aprender a autodescubrirse, aprender a habitarse, a conocerse y ver cómo de cierta manera puedes también poner los talentos al servicio del mundo, cómo puedes ser unas veces más hacia algún lado, otras veces más hacia otro lado y ser más como fluir con la vida, ¿sí? No como el fluir de las relaciones, sino el fluir de la vida, de tu propia vida, de tu relación contigo. Ujú. Y no sé, eso siento que me llena mucho, sobre todo en lo que dices ahora. Sí, y desde ahí yo creo que es súper importante, por ejemplo, las personas que estén viendo este live o que te escuchen, tus seguidores y demás. Yo creo que mucho de la exploración de Basalisa, la sabia, pero adicionalmente de lo que has hecho en tu camino y que ha sido muy lindo porque es como que tu espíritu inquieto te ha llevado a preguntarte un montón de Sí. cosas de tu origen, como "¿Y yo y esta familia, ¿qué hago?". Como que eso es muy bonito a nivel de tener la oportunidad de hacer como este gran pilotaje tal vez contigo, donde arrancaste desde tus 17 años más o menos a conectar con esta visión de vida complementaria para orientar la vida también. Y verte en estos casi 7 años donde tienes unos elementos súper importantes que aquí, como más que exfoliando en la carta natal, nos centramos mucho a ver tres esencias que las personas tenemos: donde tenemos el planeta Sol, donde tenemos el planeta de la Luna, en qué signos, me refiero en dónde, me refiero a qué signos, y adicionalmente dónde está nuestro ascendente. Entonces, ver cómo las potencialidades de esta integración de personalidades, porque no eres simplemente Aries por tener el Sol en Aries, Exacto. o la luna en tal signo, sino somos dos energías del zodiaco que nos están habitando constantemente. Pero que el sol es nuestra misión de vida, hacia dónde tenemos brillo, que es lo que nos hace conectar con la luz y por lo tanto ser brillo para otros. La luna, dónde conviven y cómo conectamos con nuestras emociones, y el ascendente, cómo nos ven los demás. Entonces son tres elementos importantes. En mi caso se me nota resto el escorpio porque los procesos de transformación para mí son re importantes y es mi signo solar. Mi luna es Libra y es la que me desordena un poquito en sentido de cómo pongo frente a mis vínculos y frente a mis emociones también un poco los límites, pero también amo la armonía y el conectar con las personas. Y mi ascendente Sagitario que me dice, Vivi, hay que ir más adelante, hay Sí. que buscar visión, hay que viajar y conectar con culturas y filosofías para potenciar tu vida. Y ahí yo me muevo en esas tres esencias. Y no es ni bueno ni malo que tenga mi sol en Escorpio, por ejemplo, que hay unas ubicaciones que me cuestan mucho, como que yo siento lo que Libra es el signo tal vez de mi triada que más me reta,
pues qué interesante, pues cómo aprendo a poner límites también en mis vínculos y, por ejemplo, en mis relaciones de pareja. Entonces, creo que es lindo poder ir conectando y más que lindo, creo que ahí es donde está la potencia y el valor agregado que tiene la astrología en nuestras vidas y que no es algo banal, al contrario se banaliza precisamente porque Sí. se desconecta y se desconoce que es tan profundo como lo que estamos hablando y verte a ti ahorita, después de 7 años, con todo lo que estás movilizando, es como, wow, qué potente. O sea, se nota que hay un proceso de conciencia. Sí, no, mi yo de hace 7 años no me lo creería y mi yo de cuando nos conocimos tampoco, menos. Por allá sí que no me creen. Pero bueno, eh, como para quienes no saben que están acá acompañándonos, que dicen como, bueno, lo de la astrología, yo me estoy ahorita acercando un poquito porque tengo mucho, o he conocido muy poco, o nadie me ha dicho mucho, o no he ahondado muy profundamente. Básicamente, ¿cómo puedes crear tú una carta astral y saber que no solamente por tu fecha de nacimiento tu sol es Géminis? Por ejemplo, ahorita que creo que estamos en Géminis, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo más recomendable para quienes quieran saber, además de ir a una consulta contigo? este, un poquito más acerca de su historia, por lo menos conociendo qué es la tríada básica. Ujú. Sí, yo creo que tal vez lo más importante primero es como apertura. Y sobre todo, yo creo que uno siempre tiene una pregunta y es cómo entender quién es uno. Creo que tal vez de mi, no sé, más de 100, 150 consultantes que he podido tener en esta temporada, eh, par de personas vienen, esto es curiosidad. Creo que lo más lindo un poco aquí es apertura de conocerse, de entenderse un poquito, porque generalmente estamos en un diálogo interior donde la sociedad nos dice una cosa, pero el corazón nos dice otra. Pero esta contradicción de dónde viene. Sí, Y astrológicamente todo tiene como un hilo de tejido para comprender y entender cositas. Entonces, para aquellos que no conozcan de la astrología tiene muchas cosas matemáticas, entonces es súper importante conocer tu fecha de nacimiento, el lugar donde naciste, pero adicionalmente conocer la hora de nacimiento. Son números que nos dan coordenadas para meter en un software y sacar como tal la carta natal. Y esto básicamente, que es la carta natal, es la foto del cielo en el momento en el que naces, donde el universo posa los planetas en unas ubicaciones específicas al interior de 12 casas astrológicas, que son 12 dimensiones de nuestras vidas, donde, por ejemplo, vemos temas relacionados con el yo, con el dinero, con la comunicación, con la familia, con la salud, con la creatividad, con las parejas, con la espiritualidad, con el trabajo colectivo, con los otros y con procesos relacionados a la misión de vida, que resumen esas dimensiones para conectar desde ahí cuáles son tal vez donde las personas tendemos a enredarnos un poquito, donde no la tenemos tan fácil, que son aspectos que suelen hacerse entre planetas que suelen ser tensos, y adicionalmente también ver las salidas desde los dones que el universo nos da, que son los aspectos facilitantes que todas las personas tenemos. Todas las personas tenemos aspectos para evolucionar, que son las tensiones en nuestras vidas, y aspectos que nos ayudan a conectar con nuestros dones más íntimos y profundos. Entonces creo que eso es lo más potente de la astrología, es una hoja de ruta, tu carta natal. Y a partir de esa puedes ir a conectar y a profundizar en diferentes enfoques astrológicos que se manejan. A veces las personas ya me dicen como, bueno, pero tú cómo me acompañas. Y yo no, pues arranquemos con tu carta y vamos viendo, pero ¿cómo te puedo acompañar? No dejes de hacer tu revolución solar cada año. sí, Y tengo bastantes consultantes que llevan tú todo el tiempo que yo soy astróloga, otros que llevan 5, otros 2 años, y es evidente como, wow, cada año me lleva a ver mi evolución individual, pero adicionalmente qué es lo nuevo que se integra para conectar con las potencialidades del año, y por eso son dos cartas distintas, la carta natal y la revolución solar.
Creo que Ay, eso le diría a las personas y sobre todo que no teman. O sea, yo no estoy aquí, puedo tener de pronto un don espiritual de conectar con la gente, que me encante rezar, que me encante orar, pero no tengo aquí como la pitonisa diciendo, oh, algo va a pasar. No, al sí. contrario, creo que lo más interesante astrológicamente de este enfoque es cómo grados y cómo las ubicaciones planetarias y cuánto tengo que sumar y restar para decir, hey, aquí hay que ponerle atención a estas tensiones o decir, hey, qué linda está este regalo que el universo te hace, que es muy real. Entonces creo que ser como un poquito esta intérprete de cielos y de los cielos ajenos, que ya voy conociendo mi cielo, todos los días voy conectando con mi cielo astrológicamente para poder acompañar a otros a integrar y a conectar con su cielo también, que me parece muy bonito. Creo que es más que poético y romántico, es como lo más tal vez tierra que tiene la astrología y es información. Sí, total, o sea, es como si te abrieran el libro de las posibilidades. Y no solamente como en predicción de qué es lo que va a pasar, sino que es el libro de las posibilidades en las que encuentras eh, cómo puedes poner al servicio tus dones y cómo puedes mejorarte a ti durante el proceso, cómo pueden salir ciertas situaciones o ciertas formas de sentirse internamente en las que pues pueden haber resistencias o pueden haber cosas que te ayuden a crecer mucho más fácilmente. Entonces, mira, por ejemplo, acá nos pregunta Ángelo qué pasa cuando no se tiene toda la información, es decir, si te falta algo de la información básica para poder sacar la carta. Que pasa mucho, ¿cierto? Y no tendríamos, por ejemplo, como la persona lo siente, la persona no se siente como tan reconocida en una carta, por ejemplo, ¿qué pasa? Que no sabemos a qué hora exacta nacemos, por ejemplo. Sí. Y esto me pasa mucho con consultantes grandes, mayores me refiero como papás, abuelos, por ejemplo, a mamá. Mamá no sabía a qué horas había nacido y levantar la carta de mamá fue complejo, precisamente por eso. Pero existe afortunadamente herramientas matemáticas que nos permiten hacer correcciones de hora. Y esas correcciones de hora nos permiten tener una hora más exacta que la que dice un registro civil y demás, que va mediado y matizado frente a una encuesta que se le hace a la persona con eventos y sucesos importantes en su vida. Y eso después se suman, se codifican, se hacen cositas que mi maestra es quien me realiza las correcciones de hora y desde ahí precisamos. Porque la hora es muy importante porque me permite trabajar con el ascendente real. Ajá. La hora es la que nos da ese aspecto de ascendente que es cómo te ve el mundo, pero adicionalmente es tu casa uno, que es cómo eres tú a nivel individual, cómo estás en relación contigo mismo. Entonces, es supremamente importante. Por ejemplo, frente a temas fechas de nacimiento y demás que no se tengan con exactitud, podemos jugar un poco con la información que se tiene, pero no puedo garantizar que sea veraz esa información. Ok. Ah, bueno, ¿ves, Ángelo? Si puedes, si tienes ahí la info, ya sabes, yo te paso el contacto. Este, y ahondando un poquito más también en este tipo de cosas, eh, en 8 años, puedes creer que yo todavía no me aprendo las 12 casas del... Todos los años es lo mismo. Así que por favor, si nos puedes hacer una barridita de las 12 casas del círculo zodiacal que parece una pizza que se ve hermosísimo. Entonces te lo agradeceríamos. Claro que sí. Entonces, tenemos 12 casas que básicamente son las dimensiones de nuestras vidas. Y esas 12 dimensiones están mediadas especialmente por la casa uno, que tiene que ver con la casa del yo, que es cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Cuando yo me veo a un espejo, digo, oiga, qué linda me siento Jonas Viviana, o, uy, pucha, no me gusta lo que veo. Es nuestro autoconcepto, es nuestra autonomía, es también nuestra identidad, la casa uno, la casa del yo. La casa 2
es la relación con nuestros recursos y especialmente nuestros recursos materiales. Aquí vemos, ve cómo me siento yo con la plata, con el dinero, con el tener. Y adicionalmente es la casa 2 nos habla mucho de mi relación frente a cuánto siento que valgo como persona. Es el valor propio también la casa 2. La casa 3 nos habla mucho de la comunicación, de cómo suele ser nuestra palabra ante el mundo, pero adicionalmente nos habla de la relación que tenemos con hermanas y con o hermanos y familiares que no son papá y mamá. También es la casa de los trámites, de los papeleos, de las firmas de contratos y demás. La casa 4 ya es esa relación con papá y con mamá, cómo estamos frente a nuestro origen, que es de dónde venimos, abuelos, abuelas, toda nuestra genealogía se relaciona con la casa 4. La casa 5 es la casa de la fertilidad, que es la casa de la creatividad, de los hijos físicos, deseo o no, de tener hijos físicos o nuestras creaciones como emprendimientos y demás. La casa 6 por otro lado, es la relación que tenemos con nuestra salud y nuestra enfermedad. Aquí vemos probabilidades también de órganos que pueden ser sensibles a lo largo de nuestra vida. Y adicionalmente es una casa que nos habla mucho de las rutinas, del servicio a los demás y compañeros, compañeras de trabajo. La casa 7 es el espejo, estamos como en esta línea, es el Ajá. espejo de la casa 1. Entonces, si la Sí. casa 1 es el yo, la casa 7 es el otro. Son los vínculos, son las parejas duraderas o establecidas en el tiempo. Clásicamente se habla que es la casa del matrimonio, pero si de pronto quisieras o quisiéramos asociarnos para un trabajo, sociedad y demás con alguien, ahí vemos la casa 7. La casa 8 por otro lado, es una casa bien interesante porque nos habla de lo que no solemos ver y suele ser como ese cuarto de chécheres o que está en el ático o que está en el sótano, pero que sabemos que guardamos un montón de cosas y no sabemos qué es. Y esa casa nos habla mucho de los procesos inconscientes, de lo que está guardadito inconscientemente en nuestras vidas. Entonces nos lleva a caminos de espiritualidad o a caminos de excesos. La casa Ujú. 9 es la casa de la transgresión de fronteras. ¿Y eso qué quiere decir? Transgredir fronteras terrenales, son los viajes, pero sobre todo viajes en sintonía de conectar con nuevas filosofías o filosofías de vida para conectar con libertad. La casa 10 es la casa de la vocación, es el trabajo, es lo que hacemos cotidianamente. Y el trabajo astrológicamente es cómo te conectas con tu vocación, con esto que sabes hacer, cómo te apasionas con lo que haces. La casa 11 por otro lado, es la casa de los grandes activismos, es la casa del mundo social y es una casa que nos invita mucho a conectar con nuestras dignas rebeldías, al trabajo con los demás, al servicio con un colectivo. Y la casa 12 por último, tiene una energía un tantito parecida a la casa 8 porque es una casa que nos conecta con procesos inconscientes también, pero sobre todo hablamos de la casa de lo kármico. ¿Y qué es lo Ujú. kármico? Son esos pendientes que para las personas que creen en la reencarnación se generan en vidas pasadas y que en esta vida se vuelve nuestra misión de vida. Esta casa 12 nos habla mucho de cómo es nuestra llegada al mundo, del embarazo de mamá, del parto de mamá y cómo llegamos al mundo para conectar con nuestra misión de vida con base a posibles pendientes kármicos. Entonces ahí tenemos en esa rueda 12 casas y esas 12 casas están mediadas por 12 signos del zodíaco. Wow. Cada casa con un signo es regente de un signo en específico. Y eso lo determina las coordenadas, la fecha, el lugar de nacimiento y demás. Ok, Si dependiendo habláramos de de eso un gira. zodiaco fijo, Ajá. si habláramos de un zodiaco fijo, que es como donde arranca el proceso, casa 1 estaría relacionada con Aries, casa 2 estaría relacionada con Tauro, casa 3 con Géminis, casa 4 con Cáncer, casa 5 con Leo, casa 6 con Virgo, casa 7 con Libra, casa 8 con Escorpión, casa 9 con Sagitario, casa 10 con Capricornio, casa 11 con Acuario y casa 12 con Piscis. Y esto suena como, uff, eso suena demasiada información, por eso es importante la gráfica,
qué es lo que nos dan los software y sobre todo todas estas herramientas y elementos están mediados por signos de agua, signos de fuego, signos de aire y signos de tierra. En la temporada en la que estamos habitando casualmente la energía de Géminis, que es un signo de aire que nos está invitando esta temporada a comunicar, a conversar, a dialogar, a manifestar un poco desde la voz, también desde la invención, desde la creatividad. Sí, la energía de mi año Géminis es el que me tiene aquí con ustedes charlando profundamente. Acá nos preguntan por qué pasa que a veces uno se identifica más con un signo diferente al regente. Al regente quiere decir, será el signo solar y demás, Mm. precisamente porque no somos un signo solamente. Tenemos energía de los 12 signos y a veces tenemos signos donde tenemos varios planetas. Y eso marca un poco también la energía que se conecta o para que la persona sienta un poco más esa energía. También depende de ubicaciones y Ajá. aspectos que tiene la carta. Si hay, por ejemplo, un sol que tiene aspectos tensos o no tiene aspectos, probablemente a la persona le cueste un poco conectar con su signo solar. Con el brillo. Pero no es algo que necesariamente no se pueda trabajar y para eso está la astrología de orientación, para que te profundice mucho más en qué es lo que puedes trabajar y cómo lo puedes hacer para potenciar eso o cómo puedes entender la forma en la que esos signos funcionan en tu vida o han funcionado en diferentes escenarios de tu vida. Hay otra cosa muy interesante que tú manejas y es la parte del simbolismo y la conexión con los dioses del Olimpo, y tienes una línea de aceites también, que mi Vivi también hace cosas así súper conectadas a las plantas con mucha sabiduría también, además de las recetas de las flores de Bach que nos dan, que están súper. Eh, Cuéntanos un poquito más como de la conexión entre el simbolismo de los dioses olímpicos, no sé si se dice así, Sí, de los dioses del Olimpo con la astrología, y como tú nos venías contando ya desde el principio que pues la astrología viene como de los griegos y demás. bueno, el simbolismo es algo muy interesante porque es una forma en cómo nuestra mente y también más que nuestro consciente, nuestro espíritu comprende un poco más el mensaje para algunas personas. Ujú. No todo el mundo se conecta con las metáforas ni con las historias arquetípicas. Entonces, un arquetipo, que es básicamente lo que nos muestran los dioses y las diosas del Olimpo, se asocian mucho con la energía de cada signo. Y esto nos invita mucho a conectar con personajes que dentro de la mitología existieron y que nos deja ver una comprensión mitológica para ayudarnos a aterrizar psicológicamente en un guión, en una tarea, en una expresión para comprender, por ejemplo, el planeta Plutón, ¿qué hace? Entonces, Plutón, y voy a poner este ejemplo arquetípicamente como lo suelo trabajar. Plutón es un planeta que nos invita a conectar con los momentos tal vez más oscuros y difíciles que podemos tener en nuestras vidas, porque es un planeta que nos invita a renovación y a transformación. Y al intentar transformar y renovar, generalmente su energía no es sutil. Cuando tenemos procesos plutonianos importantes en nuestras vidas, y más ahorita, por ejemplo, en este cambio dentro de la astrología mundial y del clima como tal astrológico que evidenciamos hace una temporada, Plutón venía del signo de Capricornio y pasa ahora ya directo a Acuario. Y eso implica unas renovaciones importantes de romper con nuestras estructuras, que es Capricornio, para habitar el aire del oxígeno y del huracán, que es precisamente Acuario. Y Plutón
se conecta mucho mitológicamente a esta energía del Hades. ¿Y quién fue Hades mitológicamente? Fue el dios del inframundo. Mi amor, Y Hades, ajá, puedes perseguir. así es. Y Hades nos conecta mucho y Plutón sobre todo nos conecta mucho con esta energía de ir a lo profundo, pero a un profundo que a veces no nos gusta ver porque no es lo profundo de sentirse chévere, sino es como, es esta sensación de densidad que hasta el cuerpo tiende a pesar. Sí, Entonces es este imaginario con el que nuestro consciente colectivo puede conectar con que Plutón es el inframundo. Entonces, ¿qué se sentirá estar uno en el inframundo, en el Valle de las Ánimas o en el río Cancerbero, donde este personaje iba llevando a las ánimas a algún lugar para dejarlas en algún lugar? Entonces, Plutón conectándolo desde ahí es precisamente esta sensación que podemos tener de procesos no tan fáciles en nuestras vidas y que nos lleva a conectar con nuestra oscuridad. Y desde ahí pues básicamente lo que hago con los arquetipos es cómo podemos ayudarnos a regular estas sensaciones o a potencializar otras con los aceites. Entonces los aceites nacen desde que estaba estudiando en mis diplomados de astrología, porque yo decía como qué potencia he aprendido a trabajar con hierbas y con plantas medicinales desde mi trabajo con pueblos indígenas como enfermera y desde ahí creé unas pócimas con hierbas con las cuales puedo conectar con la emoción y la sensación para evitarlas y ayudar a transitar esas emociones a las personas. ujú, Entonces, cuando hay un exceso de Plutón, por ejemplo, en nuestras vidas, me voy al mito de Perséfone y al rapto de Perséfone cuando el gran Hades rapta la inocencia de la niña que estaba recogiendo florecitas junto a su mamá sí. en el Olimpo y la baja al inframundo. Entonces tengo un aceite que se llama Perséfone, que está a base de hierbas fuertes como ruda, albahaca morada y tabaco para conectar especialmente con esa fuerza también de la Perséfone que se hace diosa y reina del inframundo, casándose pues o viviendo o siendo la mujer del gran Hades. Y desde ahí, pues, esta línea un poco de aceite es lo que nos invita un poco es a conectar con ese arquetipo y avivar el arquetipo o ayudarnos a resolver cositas desde la meditación, desde el masaje, desde oler estos aceites y pues con otros procesos más mágicos que no les voy a dar la receta efectivamente para quienes los utilizan, que les ayuda a conectar mucho como con procesos mucho más emocionales y habitar las emociones para sacar y salir de pronto de esos momentos que a veces Plutón nos invita a conectar con bastante densidad. Sí. Me fui con el arquetipo un poco más denso, pero hay otros arquetipos como Afrodita, por ejemplo, que utilizan mucho y lo vendo mucho con mujeres donde tienen sus Venus en las cartas natales tal vez un poco afectados, donde en general nos cuesta mucho conectar con nuestro valor propio, me lo digo a mí misma también, y entonces este aceite de Afrodita lo que nos invita es como, oye, qué lindo potenciar con tu fuerza y con tu valor propio, desde la sensualidad, desde la sexualidad, desde la atracción del amor propio. Entonces este es un aceite dulce, por ejemplo, tiene marihuana, pétalos de rosa, manzanilla, canela y están a bases de aceite de ajonjolí para ayudarnos a conectar con amor propio. Eso es como en resumidas cuentas lo que te puedo compartir un poquito de esta visión arquetípica, pero adicionalmente del proceso de los aceites. Súper. Yo realmente debo decir que soy muy fan, sobre todo de la forma en cómo se usan las metáforas. Como tú dices, no es para todo el mundo, no todo el mundo le gusta o comprende mucho las cosas desde esa visión. Pero sí, digamos que al decir Hades, mi amor, fui mucho al proceso que ha sido como la profundización de ir estos procesos plutonianos muy profundos y que también se han conectado mucho con nuestro planeta favorito, que tenemos que hablar de él aquí, no podemos pasarlo por alto, que es nuestro querido amigo Quirón. Pero también antes de hablar de Quirón, sí quería decir que
los aceites sí han sido una forma, por ejemplo, yo que lo he conocido desde hace mucho tiempo, de conectar mucho más profundamente. Sobre todo me ha ayudado a mí en procesos relacionados justamente con el útero, con estos temas de dolores, por ejemplo, menstruales, o el uso en ciertas formas como de equilibrar justamente, o de lo que tú decías, como volver a otorgarle amor al cuerpo desde el tacto, desde la presencia. Y eso es lo que siento que los aceites nos invitan a justamente hacer, ese como ese masajito, volver a la presencia y decir, la emoción se puede habitar en el cuerpo un poquito más fácil si no solamente la estás viviendo en la cabeza, sino que la dejas pasar, ¿cierto? Porque ese, me Así gustó. es, Jane. Y eso que dices es supremamente importante porque generalmente estamos muy mediados en la cabeza y sobre todo como que gran parte de nuestro proceso lo estamos viviendo desde arriba. Ujú. Entonces los aceites te invitan a abrir los sentidos desde el tacto, desde el olfato, pero adicionalmente estos aceites tienen una magia y es que yo los intenciono para cada persona que los va a realizar. Les pregunto como, hey, ¿te interesaría este? ¿Qué quieres trabajar con ese aceite? Ajá. ¿Te intenciona? Entonces aquí para los más racionales es muy raro y es precisamente todas las personas, como les mencionaba, tenemos estas dos energías zodiacales, pero adicionalmente vivimos astrológicamente en cuatro elementos que son pues el agua, la tierra, el aire, el fuego, que lo he mencionado bastante durante esta conversa, y es precisamente que nos invitan a bajar al corazón y al espíritu. Y creo tal vez que esa es una como de las como el regalo que tengo para compartir con las personas que llegan a consulta conmigo y es, hey, es importante habitar el espíritu. Entonces, los aceites te invitan mucho como sin pensar tanto a, bueno, vamos a intentarlo, a ver cómo fluye, cómo pasa y genera movimientos importantes en las personas. Tengo uno que se llama Diana Cazadora, que es precisamente para mujeres que están en búsqueda o de autonomía o feministas o que se conectan con las causas profundas de lo femenino. Diana Cazadora nos ayuda a regular mucho esa energía y sobre todo lo trabajo mucho con mujeres que tienen situaciones especiales, sea de útero, menstruaciones complejas, diagnósticos. Hablo de diagnósticos porque eso no determina a la persona, como BPH, endometriosis y demás, porque está con dos plantas mágicas que se conectan específicamente con la fuerza de lo femenino y sobre todo para decirnos a nosotras mismas, no está mal ser mujeres. No tenemos por qué sentirnos ni débiles o que no habitamos este cuerpo desde la sensibilidad de lo femenino y no conectando lo femenino con debilidad, ya que se relaciona con el cuidado, con la nutrición. Entonces, Diana Cazadora tiene dos hierbas, plantas muy interesantes que son la mandrágora y la artemisa, hierbas como calientes que nos invitan especialmente a conectar con esta fuerza de lo femenino y sobre todo a darle al útero y a nuestro sistema reproductor toda esta fuerza de que, oye, sí, estás aquí porque estás para conectarme con un ciclo, con unos movimientos y con unas fuerzas importantes femeninas. Entonces creo que desde ahí los aceites como tienen mucho que regalarnos. A mí me gusta mucho trabajar con Poseidón, que es otro que utilizo mucho sobre todo para aquellas personas que les cuesta mucho comunicarse. Trabaja todo lo que tiene que ver con vías aéreas para las gripas y demás. Y efectivamente Perséfone creo que es uno de los aceites que tal vez a mí más me ha acompañado como en el proceso porque me ayuda mucho a vivir con trascendencia y no quedarme en los procesos traumáticos, sino Ajá. salir de... Muy importante. Muy importante porque a veces como suele ser bastante fuerte vivir ciertas situaciones, obviamente. Para todos, todos pasamos por muchas cosas.
pero a veces como el sentir que puedes refugiarte en algo, que algo te puede acompañar, y en este caso que tú misma te puedes acompañar a través de la presencia, a través de lo que los aceites te permiten como acercarte más a ti, siento que es un regalazo ahí que te puedes dar a ti y en general una forma mucho más profunda de conectar contigo y lo que tú dices, o sea, llevar procesos difíciles con más, eh, un poco más de resiliencia quizás. Y así es. Bueno, y hablando de procesos difíciles, pues nuestro, nuestro planeta que ha salido 10.458 veces en esas cartas durante 8 años y que quizá algunas personas eh, puedan sentirse identificadas con ciertas cosas o ciertos patrones que nos puede ir mostrando y que sé que tú también has ejercitado un poco el trabajar con este planeta puntualmente y con los dolores que nos puede generar el Quirón. Entonces, no sé si nos quieres explicar un poquito más acerca de qué es Quirón, cuáles son los dolorcitos de Quirón y por qué duelen tanto. Uy, qué reto me pones porque tal vez Kiro no es para darle 5 minutos en este live. Sí, yo sé, yo sé. Precisamente porque más que un planeta, les quiero hablar de las generalidades de Quirón, porque más que un planeta es un asteroide. ¿Y eso qué quiere decir? Un asteroide pesa menos, astronómicamente hablando, pesa menos que un planeta. Pero arquetípicamente y psicológicamente es un asteroide que tiene mucha fuerza en nuestras vidas, porque Quirón fue el primer centauro del Olimpo. Y dentro de la historia de Quirón hablamos de que él es hijo de una ninfa muy linda que se llama Filiria y es hijo de Saturno, que es el gran dios Cronos, el dios del tiempo. Y resulta que Saturno se transforma en cisne para enamorar a la ninfa. Y cuando se enamoran, tienen sus relaciones y la ninfa queda en embarazo. Cuando la ninfa da a luz, cuando ve lo que nace de ella dice como, ¿qué es esto tan horrible? Nace Quirón, que es el primer centauro del Olimpo, el primer hombre caballo. Entonces, donde tenemos a este asteroide, este aspecto que es tan importante astrológicamente, nos habla mucho de la herida que tenemos de rechazo, pero adicionalmente abandono de papá o de mamá. Y dependiendo del signo y dependiendo de la casa en la que está este asteroide, pues tenemos precisamente como ese guión más conectado con lo que más nos duele, que son estas dos iniciales heridas que tenemos. Pero cuando crece Quirón, a él lo adoptan Apolo y Atenea, entonces le enseñan todas las artes del Olimpo, desde la medicina, desde el ser el profesor de los titanes. Entonces él se vuelve una persona muy importante a pesar de el rechazo que tiene de sus padres. Ujú. Y resulta que se habla que es el asteroide planeta de la herida abierta, porque como él es un hombre mitad caballo, mitad humano, es semidios. En una de las tantas juergas, dice el mito de Hércules, lanza una flecha con el veneno de una hidra venenosa y le cae en una pierna a Quirón. Y resulta que Quirón, pues no puede morirse, pero tiene que vivir con ese dolor. Por eso se habla el dolor de la herida abierta. Porque al ser mitad humano, mitad Dios, no puede sanar. Quirón, con esa situación tan dolorosa para él, decide irse a encerrar en una cueva y resulta que las personas del Olimpo no lo dejan irse porque dicen, Quirón, ¿cómo así? Entonces, ¿quién nos va a sanar? ¿Quién le va a enseñar a nuestros hijos? Y él dice, bueno, pues igual que puedo hacer. Entonces, inicia a cuidar como médico del Olimpo y a enseñar como profesor del Olimpo a las personas y a los niños del Olimpo y él se daba cuenta que cuando enseñaba y cuidaba y sanaba lo que sabía, su dolor iba disminuyendo.
Y al disminuir su dolor, su herida nunca cierra, su herida está abierta, pero aprende a sostenerse sin que le duela tanto esa herida, compartiendo sus talentos. Entonces, eso es lo más lindo que tiene Quirón, pero es un aspecto re fuerte en nuestras vidas, porque es como tal vez de las heridas fundamentales que tenemos y que se abren desde carta natal y que en mi experiencia en interpretaciones es como, wow, ahí es donde es más importante que la persona acompañe y se acompañe en esa dimensión de su vida terapéuticamente y es donde tiene los grandes talentos para sanar esa herida. Wow. Realmente sí merece un espacio específicamente para solo hablar de Quirón y de cómo podemos poner esos quirones que podemos encontrar en nuestra vida al servicio de las personas y cuáles han sido las experiencias también que hemos tenido alrededor de Quirón. Yo he profundizado bastante, y tú sabes, eh, en esos procesos dolorosos y en esos procesos bonitos también, que justamente así como el mito de Quirón me han permitido entregarle cosas bonitas al mundo y sanar a través de lo que se le puede entregar. Entonces, bueno, yo creo que ya abordamos todos los temas que yo te envié, incluso más de los que te envié en la guía de ruta. No sé, Dani, dime. solo una cosita también importante. El quirón, adicionalmente como de estas heridas, pues que todas las personas venimos a trabajar en la vida, Sí, también desde la astrología médica es muy importante, porque es el que nos habla también del cuerpo físico. ok. Entonces, en una sesión de astrología médica, que ya es una profundización que se hace de tu interpretación de carta natal, tal vez es de las herramientas más importantes para entender y comprender una enfermedad, por ejemplo, un diagnóstico, por ejemplo. Entonces, Quirón es como, uf, tengo como dentro de mis pendientes hacer unas sesiones de Quirón más colectivas para trabajarlo no sé, con las personas que les interese este tema. Yo siento que parte de mi Quirón precisamente está en la casa de parejas y en la casa de los vínculos y es lo que a mí más tal vez me ha costado establecer en en esta vida. Y creo que desde ahí, también desde esa herida y desde esas dinámicas de dolor, pues ahora se me presenta que con ese dolorcito acompaño a parejas con sus Perfecto. sinastrías. Es como, wow, o sea, como mi dolor es las parejas, pero resulto acompañando uniones, astrológicamente hablando, con cartas de pareja, especialmente y sinastrías. Entonces, creo que desde ahí es como donde más nos duele, es donde más talentosos somos y donde más tenemos por regalarle al mundo nuestros talentos y nuestros dones. Entonces, a mí me encanta como, pues sí, creo que una de mis pasiones es la astrología realmente y por eso deseo no quedarme con esa información, sino poderlo compartir con ustedes. Y yo te agradezco mucho pues por este espacio porque pues tras de que me da miedo ser tan visible, pues creo que está lindo también como tú nos acompañas a dejarnos ver a todas las personas que vamos montándonos a Bitácora de Viaje. No, para mí es un honor realmente, como ya te lo dije, que estés aquí conmigo. Y también es un proceso que siento que caminamos juntos. Todas las personas que vienen acá a Bitácora de un Viaje tienen justamente esa historia, ese camino y la disposición para contar qué ha sido lo que han vivido, cómo lo han vivido y cómo nos hemos reflejado, porque al final muchas de las historias que pasan por acá, pues las hemos vivido nosotros desde diferentes formas, desde diferentes matices, eh, desde como esa... sí, me puse a leer el comentario de Ángelo y se me fue la paloma. Desde esas formas como de habitarnos también y,
y siento que mostrarse lo que hemos aprendido, también lo que yo he aprendido durante todos estos años trabajando contigo y trabajándome a mí, es justamente darle ese valor a que las personas te vean, a que te conozcan, porque tienes mucho para entregar. Y el que tú nos hayas acompañado, que nos sigas acompañando y que pongas la astrología al servicio, siento que sí nos conecta muchísimo con muchos de los talentos que nosotros podemos definir, y eres como una parte muy puntual que, que desde tu forma de abordar las situaciones o de ver las cartas y de mostrarnos a nosotros todo ese potencial, eh, nos integra. O sea, yo incluso le digo a mi hermana y le digo a cualquier persona como, o sea, yo no puedo vivir sin una revolución solar porque es que la necesito. Necesito saber qué es lo que me va a llevar este año, por ejemplo, ya que como tú dices, es un año Géminis, perdona ahí, es un año Géminis que ya lo he vivido, que ya como tú me hiciste hincapié en marzo, un proceso que ya conozco un poco más. Entonces, justo cuando por ejemplo estaba pasando lo de TED hace unas semanas que yo estuve en TED, no hacía más que pensar en lo que tú me habías dicho en esos momentos, ¿sí? Como de tanta visibilidad, de ir a llevar la palabra al mundo, de que la gente te conozca, de que puedas como sanar a través de lo que dices. Entonces, siento que fue como dar la decisión de decir, voy a empezar con Bitácora de un viaje, y a partir de allí todo empezó a abrirse, todo empezó a llegar, y el mostrarse es lo que permite que las oportunidades también lleguen a la vida de formas muy bonitas y, y de procesos paulatinamente, ¿no? Obviamente no es como que ya mañana, mejor dicho, exhibicionista, pero sí, eh, cierto que son una forma de acercarnos mucho más a tirarse de cabeza. Y ahí se me sale el Aries de si hay una pared, rompo el muro, no me importa, pero yo paso. Entonces, bueno, no sé si alguien tiene preguntitas No, y Jane, y alguien ahí más. como repunteando, como lo que mencionas es precisamente, pues que eso es la orientación, ¿no? Como el astrólogo, la astróloga puede ver muchas cosas, pero si no, si la persona no, más que se identifique, no vibra, no conecta con un sentido de esa información, qué sentido le puede dar a su vida, Ajá, a sus vivencias, pues también queda un arte muerto. Entonces, creo que aquí hay un proceso muy lindo y es la astrología no es una doctrina y precisamente es sí. una potencia a nivel de que cada persona decide qué sentido, qué tanto sentido le hace esta información para transitar o caminar. Y creo que ahí es donde está la libertad también de los seres humanos y donde aguanta mucho poder también darse flores, Jane. Y no está mal alimentar el ego desde ese sentido de humildad y de presencia en sintonía de lo que estás haciendo es conectándonos también a nosotros con tus experiencias, con tu voz, con tu palabra y demás. Angelo por aquí preguntaba que dónde me encontraban, pues yo estoy ubicada en Bogotá y atiendo pues a nivel mundial, en España, en México, en Colombia, virtual. Tengo un Instagram que estoy intentando moverlo un poco más, pero realmente mi acompañamiento es mucho más del voz a voz de mis consultantes que van diciendo, oye, mira, esto me ayudó, puedes consultarte con ella si te llama la atención y demás. Entonces, Janet tiene mi teléfono, atiendo por WhatsApp, las consultas pueden ser virtuales y pues bueno, ahí está como también mi página de citas y demás donde les comento un poquito y les muestro un poquito más como cuáles son los otros servicios que ofrezco, tanto astrológicos como también de sesiones terapéuticas. Tu Instagram es @viviastral, ¿cierto? Ujú, sí, señora. Lo voy a dejar aquí en el chat.
Wow, aquí sí puedo usar el chat, en el celular no. Bueno, y Vale. por TikTok seguramente iniciaré a explorar un poquito por esta red que tal va moviendo también. Dale, yo ahí estuve viendo el Información. video que montaste el otro día y estuvo súper. También en TikTok está @viviastral por si alguien quiere ir a seguir. Allá aparece Basalisa la sabia, ya la sigue. Entonces si aparezco yo, esa es. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna preguntita, si tienen alguna duda, si quieren preguntarle algo a Vivi, tienen Por alguna ahí me estaban preguntando sobre un particularidad. signo que astrológicamente no, proceso de astrología terapéutica ni predictiva se utiliza, que por ahí se fue como el comentario, pero lo vi. Este es un más como más astronómicamente hablando, como donde se moviliza como constelación y demás, pero dentro de la astrología terapéutica no usamos ese signo que nos mencionaste por ahí. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo, quiere decir algo. Si nos vamos, si nos quedamos, si abrimos otra conversa. Ay, me siento tan feliz. Bueno, yo también gracias, como gracias también a tu público, a tus amigos, a quienes te siguen por esta red también, como pues bienvenidos, igual me parece muy bonito poder compartir desde mi experiencia, sí, pues la vida y lo que a mí me ha renovado y transformado la astrología, ¿por qué no ponerlo a servicio de ustedes también? Bueno, ya saben, quienes quieran saber un poquito más pueden enviarme un mensaje a mi directo acá en TikTok, a Basalisa la Sabia o a Instagram, @Basalisa la Sabia. Bueno, en todas las redes estamos como Basalisa la Sabia, doble S al final. Este capítulo va a quedar en diferido, va para YouTube. Entonces, para quienes quieran ir y ver las bitácoras de viaje que ya llevamos 10 lives, tú eres el número 10. ¡Wow! Ya llevamos 10 lives, entonces quienes quieran ir, hace unos días estuvimos hablando algo acerca de... ay, se me fue. Arqueología, simbolismos, investigaciones, territorios. También hablamos acerca de lujo, hablamos acerca de algunos que tengo yo solita del jardín de la mente, de mis procesos muy internos. Entonces, para quienes quieran, se animen y quieren saber un poquito más de bitácora de un viaje, pueden encontrarnos en YouTube. Ahí están todos los diferidos de los lives y va a estar esperemos que mañana o pasado mañana nuevamente. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por estar, gracias por unirse, por quedarse, por acompañarnos, por preguntar y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Vivi, nuevamente por todo y No, por a ti, tan... Jane, muchas gracias por la invitación, a Angelo por ayudarnos a que me vieran. Sí, gracias. Sí, no, muchas gracias a todos por escucharnos. Listo, entonces nos vemos en otra oportunidad y adiosito, adiosito. Chao, Jane, gracias. Chais.